que vamos a ver es el comando básico de dibujo. Este comando básico de dibujo lo hemos visto el día de ayer con el comando line. Este comando crea una serie de segmentos de línea contiguos, donde cada segmento es un objeto de línea que se puede editar por separado. La entidad line es el objeto más básico y habitual en los dibujos de AutoCAD. Para dibujar una línea, pulse la herramienta en el ribbon Home, en el panel de Draw de dibujo y en el comando line. Si lo prefiere, también puede escribir line o simplemente L en la ventana de comandos y a continuación pulsar Enter o la barra espaciadora. Observe la solicitud en la ventana de comandos para la ubicación del punto. Lo que me pide es especificar el punto inicial de la línea, donde debo escribir las coordenadas en el formato X y Z. Es una buena idea ubicar una esquina del modelo en las coordenadas 0,0, que recibe el nombre de punto original o punto de origen, o lo que nosotros llamamos el origen de coordenadas. Para ubicar coordenadas adicionales, puedo especificar las coordenadas en el formato XY de manera independiente. Entonces, el comando line lo vamos a encontrar dentro del ribbon de Home o principal. Y acá tienen ustedes la presentación de cómo se ubica el comando line. Y nos va a pedir las siguientes solicitudes. Precisar el primer punto o first point. Nos dice, define el punto inicial de la línea, haga clic en la ubicación de un punto donde quiero colocar el punto, con la referencia a objetos o la referencia a rejilla activada. Se refieren a los modos OSNAT. También puede introducir coordenadas. Si en su lugar pulsa Intro en la solicitud de comandos, una nueva línea comienza en el punto final de la última línea, polilínea o arco. Fíjense acá el detalle. Yo puedo empezar una línea, trazo mi primera línea, punto 1, punto 2, y luego quiero continuar a partir de esa línea. Entonces le doy simplemente cuando me pida line. ¿Qué es lo que hace AutoCAD? AutoCAD almacena el último punto en memoria. Y si cuando me pida el primer punto en la segunda línea que voy a hacer, le doy Enter, va a considerar que quiero utilizar el último punto que tengo en memoria como inicio de la segunda línea. Entonces, por eso dice, si en su lugar pulsa Intro en la solicitud de comandos, una nueva línea comienza en el punto final de la última línea, polilínea o arco. Si el último objeto creado es un arco, su punto final define el punto inicial de la línea y además la línea es tangente al arco. Las mismas consideraciones sucede con el arco. Si yo trazo una línea y después empiezo con un arco y le doy Enter, el arco que va a resultar va a ser tangente a la línea anterior. Luego, en este comando line me pide especificar el primer punto. Ya sabemos que puedo picar un punto o darle Enter para que empiece en el último punto anterior, en el último punto de la línea anterior o del arco anterior. Y acá me dice, permite especificar el punto final del segmento de línea. También puedo usar el rastreo polar y el modo de OSNAT o modo de referencia a objetos mediante la introducción directa de la distancia. Luego, conforme voy avanzando, quisiera yo cerrar la línea. Uso el comando Close, que conecta el primero y el último segmento. Por ejemplo, acá en este caso, he hecho la primera línea, el segundo, el tercer punto, y ahí le doy Close o la letra C para cerrar. Entonces, de esa manera, va a unir el último punto con el primero. Entonces, voy a obtener un objeto cerrado o líneas que van a cerrar una región o una zona. Y luego también existe el comando deshacer o undo dentro de las opciones del comando line. Si por ejemplo estoy trabajando con el comando line, pico primer punto, pico segundo punto, pico tercero, pero me equivoqué en el tercero. Entonces le pongo U en la opción de próximo punto y lo que va a hacer es simplemente anular la última entrada. Tampoco la almacena en memoria por si acaso. Simplemente le elimina, entonces la línea regresa al segundo punto. Entonces con la opción opción, no comando. La opción undo, lo que yo voy a hacer es deshacer o eliminar el segmento más reciente de una secuencia de líneas. Otro comando que nos va a servir el día de hoy para trabajar va a ser el comando ID. El ID, como su nombre lo indica, es identificación. Y lo que hace es muestra los valores de coordenadas
del punto para una ubicación específica. Y lo va a mostrar en coordenadas del sistema de coordenadas personales o del User Coordinate System. El ID presenta los valores X y Z del punto especificado y almacena las coordenadas de dicho punto como último punto. Puede hacer referencias a él en la siguiente ocasión en que se necesite especificar un punto escribiendo solamente arroba. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos las coordenadas relativas? Yo tenía que poner arroba 5,0, por ejemplo, y va del último punto, va a avanzar 5 en X y 0 en Y. Pero ¿qué pasa si le pongo arroba 0,0? Significa que va a empezar desde el punto anterior. Entonces, para evitar ponerle arroba 0,0, simplemente se le pone arroba. Por eso dice, puede hacer referencia a él en la siguiente ocasión en que necesite especificar un punto escribiendo arroba simplemente. Se muestran las siguientes solicitudes. Precise punto, es specify point, que permite especificar un punto. En la solicitud de comando se muestran los valores de las coordenadas dentro del sistema de coordenadas personales de la ubicación. Si fuerza el cursor a un objeto en el espacio 3D, el valor de coordenada Z es el mismo que el de la característica seleccionada del objeto y me va a devolver las coordenadas X y Z del punto que estoy indicando. Entonces, de esa manera puedo ver si efectivamente estoy ingresando la coordenada adecuada. El siguiente comando es el comando list. Fíjense, este comando ID, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el ribbon de Home, pero en el panel de Utilities. En el ribbon principal, pero en el panel de Utilities. Y dentro de Utilities, ustedes pican en el primer icono del desplegable y van a tener ahí el ID point. En cambio, el comando list se almacena dentro del ribbon de propiedades. Y este comando list lo que hace es muestra los datos de propiedades de los objetos seleccionados. Simplemente su traducción sería lista. Entonces puede utilizar list para mostrar las propiedades de los objetos seleccionados y copiarlas en un archivo de texto. La ventana de texto muestra el tipo y la capa de objeto y la posición X y Z respecto al sistema de coordenadas personales. Y si el objeto está en el espacio modelo o en el espacio papel, le va a mostrar a ustedes cuál es la coordenada correspondiente dependiendo en el espacio en que se encuentre. List también proporciona la siguiente información. Información sobre el color, el tipo de línea, el grosor de línea y las transparencias si no están definidas como por capa o bilayer. La anchura de un objeto si es distinta de 0. Si es igual a 0, no la muestra. Si el color es bilayer, tampoco lo muestra, por si acaso. La elevación, información sobre la coordenada Z, la dirección de instrucción, cuando yo voy a tener un objeto 3D, siempre y cuando la instrucción sea diferente al eje Z del sistema de coordenadas actual. Información adicional sobre el tipo de objeto específico, por ejemplo, para los objetos de restricción por cotas. List muestra el tipo de restricción por anotación o dinámica. El tipo de referencia, sí o no, el nombre de la expresión y el valor. Eso es cuando yo voy a tener restricciones. En cualquier otro caso me va a mostrar toda la información del comando o del objeto, la entidad. Por ejemplo, muestra los datos de propiedad de los objetos seleccionados. Si yo selecciono esta línea, me va a decir, fíjense, que está en la capa sesión 02, el espacio es el espacio modelo, el handlet es el índice del objeto. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos que AutoCAD era una base de datos? Y dentro de esa base de datos, bueno, yo tengo un identificador único por cada objeto. Y este handlet es como un autonumérico, pero en formato hexadecimal. Entonces, este valor C5 no se volverá a repetir en todo el dibujo. Si yo lo borro, aparecerá un C6, C7, C8, C9, etc. Y luego A1, A2, A3, etc. Luego me dice que esta línea empieza, es el comando line que empieza de la coordenada X y Z, tal, hasta el punto X y Z. Eso me da una longitud y me da un ángulo en el plano XY de 225. Tengo cuántos son los delta, la diferencia entre X2 menos X1 y la diferencia entre I1, I2 y I1. Entonces, esto es el punto 2 menos el punto 1, ese es el delta. Aparece el delta X, el delta Y y el delta Z si tuviera. En este caso el delta Z
es 0. ¿Ok? Entonces, 4 conceptos claros. Primero, entidad. Segundo, comando. Tercero, model space. Cuarto, model I/O. 4 conceptos claros que tienen que tenerlos transparentes, clarísimos. Y luego, 4 comandos. Comando line, comando layer, que lo hemos visto el día de ayer o en la clase anterior, comando ID y comando list.